Si tuviera que ganar 350 euros al día con trading, haría exactamente lo que te voy a enseñar en este vídeo. He probado estrategias complejas con 20 indicadores, sistemas automatizados que parecían la solución definitiva, pero no lo eran. Lo mejor es que hoy te voy a dar la estrategia más rentable que he encontrado y usa solo 2 líneas en el gráfico. Así que si aplicas lo que te voy a enseñar, vas a ser capaz de identificar los rompimientos con mayor probabilidad de éxito en la apertura del mercado americano y ejecutar operaciones limpias que te den ratios de 5-1, 7-1 o más. La mayoría de los traders opera los rompimientos completamente al revés. Ven que el precio rompe un nivel, entran inmediatamente sin contexto y después se pregunta por qué le salta el stop cuando el movimiento era obvio. Operan cualquier rompimiento que aparece en el gráfico, sin filtros, sin estructura, persiguiendo el precio como si el mercado fuera una lotería. Por eso pierden. ¿Y qué hacen los profesionales? Usan la estrategia del rompimiento en apertura americana. Van al gráfico de 15 minutos antes de que abra Nueva York. Marcan el soporte o resistencia más relevante formado en la sesión asiática o europea. Esperan a que el precio muestre acumulación en ese nivel durante los primeros 30 minutos de la apertura y después ejecutan el rompimiento cuando el volumen institucional confirma. Esta estrategia tiene 4 pasos específicos que filtran el 95% de los rompimientos falsos y te dejan solo con aquellos donde el dinero institucional está posicionado. ¿Y cómo identificas exactamente ese nivel relevante antes de la apertura? Vas a aprender a hacerlo a la perfección ahora mismo. Hace años perdía dinero porque operaba cada rompimiento que veía. Abría el gráfico a las 3:30 de la tarde cuando empezaba Nueva York. Veía que el precio rompía algo y entraba. Sin contexto, sin estructura, sin preguntarme si ese nivel importaba realmente, hasta que descubrí algo que lo cambió todo. Lo primero que empecé a hacer fue analizar el contexto previo. En lugar de esperar a la apertura americana para mirar el gráfico, empecé a revisar qué había pasado en las horas previas. Abría el gráfico de 15 minutos a las 2 de la tarde, cuando todavía estaba la sesión europea activa y marcaba el soporte o resistencia más relevantes que se había formado durante la mañana. ¿Cómo sabía cuál era relevante? Simple, buscaba niveles donde el precio había rebotado al menos 2 veces con velas que mostraban rechazo claro. Si era un soporte, necesitaba ver mechas largas hacia abajo que demostraran que los compradores institucionales estaban defendiendo ese nivel. Si era una resistencia, necesitaba ver mechas hacia arriba que demostraran que los vendedores institucionales estaban protegiendo ese techo. Eso fue el paso 1, identificar el nivel institucional antes de la apertura. Y ese simple cambio me permitió filtrar el 80% de los rompimientos basura que antes operaba. Después entendí que necesitaba algo más. No bastaba con marcar el nivel, tenía que esperar a que el precio me diera una señal específica durante los primeros 30 minutos de la sesión americana. Esos primeros 30 minutos son críticos porque es cuando el volumen institucional entra al mercado. Los hedge funds, los bancos de inversión, los grandes fondos de pensiones, todos están activos en ese periodo. Si el precio rompía el nivel en los primeros 5 minutos, lo ignoraba, demasiado rápido, probablemente retail persiguiendo el movimiento. Pero si el precio pasaba los primeros 20 o 30 minutos consolidando justo por debajo de la resistencia o justo por encima del soporte, ahí empezaba a prestar atención. Esa acumulación me decía que el dinero institucional estaba posicionándose para el siguiente movimiento. Pasé de operar 10 rompimientos mediocres a la semana a operar 2 o 3 rompimientos de alta probabilidad. Y desde entonces he enseñado esto a cientos de personas que ahora operan la apertura americana con consistencia. ¿Y cómo sabes exactamente cuándo el precio está listo para romper con fuerza institucional detrás? El paso 2 que viene ahora es donde se filtra el 90% de las falsas rupturas. Vamos al grano. Esta estrategia tiene 4 pasos. Paso 1. Marcar el nivel relevante antes de la apertura. Paso 2. Esperar la acumulación en los primeros
30 minutos. Paso 3. Confirmar el rompimiento con volumen. Paso 4. Ejecutar la entrada y gestionar el riesgo con precisión quirúrgica. Vamos a desglosarlos. Paso 1. Marcar el nivel relevante. Esto lo haces entre las 2 y las 3 de la tarde, antes de que abra Nueva York. Abres el gráfico de 15 minutos del activo que vas a operar. Puede ser el Nasdaq, puede ser el S&P 500, puede ser el DAX alemán si opera durante la sesión americana. Lo que buscas es un soporte o resistencia que se haya formado durante la sesión asiática o europea y que haya sido respetado al menos 2 veces. Fíjate en las mechas. Si es un soporte y ves mechas largas hacia abajo en las velas que tocaron ese nivel, eso significa que hubo compras institucionales defendiendo la zona. Si es una resistencia y ves mechas largas hacia arriba, eso significa que hubo ventas institucionales protegiendo ese techo. Marcas ese nivel con una línea horizontal, solo uno. No marques 5 niveles porque entonces no sabes cuál es el importante. Uno solo, el más relevante. El que tiene más toques y mechas más claras. Ese es tu nivel de referencia para la apertura. El error que comete todo el mundo aquí es marcar niveles aleatorios. Ven un pequeño rebote en el gráfico de 1 minuto y piensan que es un soporte. No. Lo que buscas son zonas donde el precio ha mostrado respeto institucional en temporalidades altas. 15 minutos mínimo, porque los institucionales no operan en 1 minuto. Operan en marcos temporales donde pueden mover volumen sin afectar demasiado el precio. Por eso los niveles en 15 minutos son los que importan. Ahí es donde ellos dejan su huella. ¿Qué haces cuando el precio llega a ese nivel justo antes de la apertura? El paso 2 que viene ahora es donde el dinero institucional empieza a posicionarse. Paso 2. Esperar la acumulación durante los primeros 30 minutos. Esto es crítico. A las 3:30 de la tarde, cuando abre Nueva York, no entras inmediatamente aunque el precio esté tocando tu nivel. Esperas, observas. Lo que necesitas ver es que el precio se quede consolidando cerca del nivel durante al menos 20 o 30 minutos. Si marcaste una resistencia, quieres ver que el precio se mantiene justo por debajo de ella, creando velas pequeñas comprimiendo el rango. Si marcaste un soporte, quieres ver que el precio se mantiene justo por encima de él, consolidando sin caer. Esa consolidación es acumulación institucional. ¿Por qué? Porque los institucionales no pueden entrar con todo su capital en una sola orden. Si un fondo quiere comprar 100 millones de euros en futuros del Nasdaq, no puede hacer clic en comprar y ya está. Necesita tiempo para posicionarse sin mover el precio demasiado. Por eso ves esa fase de consolidación. Están comprando o vendiendo de forma gradual. Y cuando terminan de posicionarse, ahí viene el movimiento explosivo. Tu trabajo es identificar esa fase de acumulación. No todas las consolidaciones son acumulación institucional, pero las que ocurren en niveles relevantes de 15 minutos durante los primeros 30 minutos de Nueva York, esas sí lo son. Además, fíjate en el tamaño de las velas durante esa consolidación. Si son velas muy pequeñas con mechas cortas, perfecto. Eso significa bajo volumen retail y alta precisión institucional. Si ves velas grandes que suben y bajan sin control, eso es retail peleando entre sí. Ignóralo. Quieres ver compresión. Quieres ver que el precio se está apretando contra el nivel como un resorte a punto de saltar. Pero ¿cómo sabes exactamente cuándo ese resorte va a saltar con fuerza real? Con el paso 3 te da la confirmación definitiva y esa es la clave. Paso 3. Confirmar el rompimiento con volumen. Aquí es donde el 80% de los traders falla. Ven que el precio rompe el nivel y entran sin confirmar que hay volumen institucional detrás del movimiento. Y después se sorprenden cuando el precio hace un pequeño movimiento de 10 o 15 puntos y vuelve al nivel. Eso no es un rompimiento, eso es retail persiguiendo un falso breakout. Lo que necesitas es confirmar que cuando el precio rompe tu nivel, lo hace con una vela de 15 minutos que tiene un cuerpo grande, una mecha pequeña en la dirección del rompimiento y cierre más allá del nivel. Si estás operando una resistencia, necesitas ver una vela alcista fuerte que cierre claramente por encima de la resistencia.
Si estás operando un soporte, necesitas ver una vela bajista fuerte que cierre claramente por debajo del soporte. Y cuando digo claramente me refiero a que el cierre debe estar al menos 10 o 15 puntos más allá del nivel, no solo rozándolo. Además, observa el volumen. Si usas un indicador de volumen en tu plataforma, deberías ver un pico notable en la vela del rompimiento. Ese pico te dice que entraron órdenes grandes. Si el volumen es bajo, ignora el rompimiento. Sin volumen institucional, el movimiento no tiene fuerza. Puede subir 5 o 10 puntos por inercia retail y después colapsar. Pero cuando ves volumen alto en la vela del rompimiento, especialmente si es 2 o 3 veces el volumen promedio de las velas anteriores, ahí tienes confirmación de que el dinero institucional está moviendo el precio. Y un detalle importante, si el rompimiento ocurre en los primeros 5 o 10 minutos de la apertura, sé más cauteloso. Los primeros minutos son caóticos, mucho retail entrando, muchas órdenes automáticas ejecutándose, mucha volatilidad sin dirección clara. Prefiero los rompimientos que ocurren entre el minuto 20 y el minuto 40 de la sesión, después de que el precio haya tenido tiempo de acumular y los institucionales hayan terminado de posicionarse. Pero ¿sabes dónde ejecutar exactamente la entrada para tener el mejor ratio riesgo-beneficio? En el paso 4 que viene ahora te muestro dónde se ejecuta con precisión quirúrgica. Paso 4. Ejecutar la entrada y gestionar el riesgo. Una vez tienes la confirmación del rompimiento con volumen en la vela de 15 minutos, bajas al gráfico de 1 minuto para ejecutar la entrada. Sí, has marcado el nivel en 15 minutos. Has esperado la acumulación en 15 minutos. Has confirmado el rompimiento en 15 minutos, pero ejecutas en 1 minuto. Porque en 1 minuto puedes afinar tu entrada y poner un stop loss mucho más ajustado. Aquí está el proceso exacto. Esperar a que la vela de 15 minutos que rompió el nivel cierre. Una vez cerrada, bajas al gráfico de 1 minuto y observas ¿qué hace el precio? Lo que buscas es una pequeña consolidación o pullback justo después del rompimiento. Si el precio rompió una resistencia al alza, esperas a que haga un pequeño retroceso hacia el nivel que acaba de romper y después rebote. Ese rebote en 1 minuto es tu entrada. Si el precio rompió un soporte a la baja, esperas a que haga un pequeño rebote hacia el nivel que acaba de romper y después caiga. Esa caída en 1 minuto es tu entrada. Tu stop loss va justo por debajo del mínimo del pullback si estás comprando, o justo por encima del máximo del rebote si estás vendiendo. Normalmente esto te da un stop entre 10 y 20 puntos en el Nasdaq, dependiendo de la volatilidad del día. Y tus objetivos los calculas así. Primer objetivo, a 3 veces tu stop loss. Segundo objetivo, a 5 veces tu stop loss. Tercer objetivo, a 7 veces tu stop loss. Si tu stop es de 15 puntos, tu primer objetivo está a 45 puntos. Tu segundo a 75 puntos. Tu tercero a 105 puntos. Y aquí viene la gestión que marca la diferencia. Cuando el precio llega a tu primer objetivo, cierras 1/3 de la posición y mueves el stop a break-even. Ahora estás operando sin riesgo. Cuando el precio llega a tu segundo objetivo, cierras otro tercio y mueves el stop a tu primer objetivo. Ahora tienes ganancias aseguradas y todavía tienes 1/3 de la posición corriendo hacia el tercer objetivo. Si el precio llega al tercer objetivo, cierras todo y has conseguido un trade espectacular. Si no llega, no importa, ya has asegurado ganancias en los 2 primeros objetivos. ¿Funciona esto en la práctica real o es solo teoría? Los ejemplos que vienen ahora te lo demuestran con total claridad y transparencia. Vamos a ver esto en acción con un ejemplo concreto. Imagina que es martes, 2 de la tarde, abre el gráfico de 15 minutos del Nasdaq. Durante la sesión europea el precio ha formado una resistencia clara en los 19.400 puntos. Ha tocado ese nivel 3 veces entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y cada vez ha rebotado hacia abajo con mechas largas hacia arriba. Esa resistencia con una línea horizontal. A las 3:30 de la tarde abre Nueva York. El precio está en los 19.370 puntos. 30 puntos por debajo de tu resistencia. Durante los primeros 20 minutos el precio sube lentamente y empieza a consolidar entre los 19.380 y los 19.395 puntos.
Velas pequeñas, mechas cortas, compresión clara. Eso es acumulación institucional. Esperas. A las 3:50 de la tarde sale una vela alcista en 15 minutos que rompe los 19.400 puntos y cierra en los 19.415 puntos. Cuerpo grande, mecha pequeña arriba, volumen 3 veces el promedio. Confirmación perfecta. Bajas al gráfico de un minuto, ves que el precio hace un pequeño pullback hasta los 19.405 puntos y después rebota. Entras en la compra a los 19.410 puntos. Tu stop va en los 19.395 puntos, justo por debajo del mínimo del pullback. Eso es un stop de 15 puntos. Tus objetivos. Primer objetivo a 45 puntos, en los 19.455 puntos. Segundo objetivo a 75 puntos, en los 19.485 puntos. Tercer objetivo a 105 puntos, en los 19.515 puntos. En los siguientes 40 minutos el precio sube directo. Alcanza tu primer objetivo, cierras un tercio de la posición y mueves el stop a break-even. Sigue subiendo, alcanza tu segundo objetivo, cierras otro tercio y mueves el stop a tu primer objetivo. Sigue subiendo, alcanza tu tercer objetivo, cierras todo. Has conseguido un trade con un ratio promedio de 5:1. Si arriesgaste 100 euros, has ganado 500 euros. Si arriesgaste 200 euros, has ganado 1000 euros. Si arriesgaste 70 euros en esa operación porque tienes una cuenta pequeña, has ganado 350 euros. Eso en un día. Una operación. En la apertura del mercado americano. Y esto ocurre 2 o 3 veces por semana cuando el mercado tiene dirección clara. El error que comete la mayoría es que ven ese ejemplo y piensan que todos los días van a ganar 350 euros. No. Algunos días no hay nivel relevante que marcar. Algunos días el precio no acumula durante los primeros 30 minutos. Algunos días el rompimiento no tiene volumen suficiente. Esos días no operas. Y está bien, porque cuando la configuración perfecta aparece, cuando los 4 pasos se alinean, ahí es donde sacas trades brutales que compensan los días sin operación. La consistencia no viene de operar todos los días, viene de operar solo cuando tienes ventaja real. Y un último detalle sobre la psicología de esta estrategia. Al principio va a ser difícil no entrar en rompimientos que no cumplen todos los criterios. Tu trabajo es atrapar solo aquellos donde la probabilidad está tan a tu favor que aunque falles el 30% de las veces, los trades ganadores te dejan con ganancias netas brutales. Eso es operar como un profesional. Si quieres entender a nivel profundo por qué estos rompimientos funcionan y cómo identificar dónde está posicionado el dinero institucional antes de que se mueva el precio, tienes que ver esta estrategia de trading. Es aburrida, pero me da 7.000 euros al mes. Ahí te explico el concepto completo de estructura de mercado y cómo los institucionales dejan huella en el gráfico.